Estamos hoy siguiendo nuestra dinámica de fomentar el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que las Naciones Unidas promulgaron en septiembre del 2015 en distintos temas: planeta, personas, prosperidad, paz y alianzas. Este trabajo que hacemos de fomentar esta gestión del conocimiento, de formación y de información, siempre cuenta con voces plenamente autorizadas. Bavaria y la Red de Pacto Global, Colombia, nos unimos en este esfuerzo para hablar de sostenibilidad al oído, el podcast de los ODS. Juan Pablo Ruiz, un experto colombiano en los temas ambientales, un experto mundial en los temas ambientales. Juan Pablo, un gran gusto tenerlo a usted en el día de hoy. Y una pregunta para todos quienes nos ven o todos quienes nos escuchan. ¿Quién es Juan Pablo Ruiz? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Y bueno, soy profesor de la maestría de Gestión para el Desarrollo en la Universidad del Externado de Colombia y en la Facultad de Jurisprudencia en la maestría de Medio Ambiente y Asuntos Jurídicos. Como ciudadano, digamos, soy un aprendiz permanente, digámoslo así, de nuestra relación con el medio ambiente y la calidad de vida. Y tenemos una reserva natural de la sociedad civil donde hemos logrado desde el año 2021, desde el año 2001 al año 2016, en una pequeña reserva de 16 fanegadas, incrementar la biodiversidad que la medimos a través de las aves, donde a través de una restauración ecológica logramos pasar de 18 especies registradas en el 2001 a 44 especies registradas en el 2016. Entonces, digamos que de alguna manera también estamos trabajando por la gestión de la recuperación de la biodiversidad en los paisajes intervenidos. Muchas gracias, Juan Pablo. Para los que no conocen, y como siempre hago cuando invitamos al doctor Juan Pablo Ruiz, él es una de las pocas personas en el mundo, que ha logrado escalar el Everest con otro grupo distinguido de colombianos y otras cimas, las altas cumbres de los continentes en el mundo. Juan Pablo no podía desaprovechar esta oportunidad para que le cuente a nuestros oyentes y videntes qué es eso, cuál es la sensación, por qué se dio eso, y unas pequeñas anécdotas y crónicas. No es el objetivo de esto, pero no podíamos dejar pasar una pequeña remembranza de ese logro de poner la bandera colombiana en las cumbres más altas del mundo. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Claro, yo quisiera decir que para mí lo más impactante de los ascensos al Everest, por ejemplo, en el año 2001, cuando logramos la cima por primera vez, hicimos una ruta en la parte final de los 8.800 a los 8.848 por una arista, digamos, que estaba cubierta de muy buen hielo. Y resulta que en el año 2007, cuando volvimos al Everest, cuando tuve yo la oportunidad de hacer mi segundo ascenso a la cumbre, nos tocó cambiar de ruta. Y nos tocó cambiar de ruta en la parte final, porque efectivamente la ruta sí se había modificado mucho en todo el trayecto, pero aún en la parte final, la arista que nosotros habíamos antes recorrido, que estaba cubierta de hielo, ya se había disminuido el glaciar y había una gran cantidad de grietas que nos impedían pasar. Nos tocó desviarnos como unos 150 metros con relación a la primera ruta para poder terminar el ascenso. Eso me impactó mucho porque efectivamente el calentamiento global se está manifestando en todos los glaciares del mundo, pero en el Himalaya con tremenda fuerza, no solamente por el cambio de ruta que tuvimos que hacer en la parte final de la escalada, sino también porque en la cascada de ascenso, en la cascada, tanto en el sur como en el norte, donde antes teníamos 2 avalanchas o 3 avalanchas por temporada, ahora tenemos 1 o 2 avalanchas por día. O sea, esto del calentamiento global
es quizá lo más impactante. Y luego lo segundo, que eso sí fue más bien gratificante, fue cómo desde la cima del Everest ve uno que el mundo es redondo. ¿Por qué? Porque las cimas se ven en una circunferencia. Uno ve la redondez del mundo desde ahí arriba. Eso fue maravilloso. Siempre será emocionante para los que tienen la fortuna, el entusiasmo y el físico para poderlo hacer. Otro día de pronto haremos una gran crónica de cómo es eso, pero muy interesante lo que usted nos ha manifestado y preocupante de toda la dinámica del calentamiento global aún en los más grandes glaciares terrestres. Estamos mirando el ODS 15, vida de los ecosistemas terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Efectuar una ordenación sostenible de los bosques. Luchar contra la desertificación. Detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica. Son 8 metas y 3 adicionales para 11 del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15. Es fundamental defender y proteger la vida de los ecosistemas terrestres. Juan Pablo, ¿usted cómo ve a Colombia en esa protección de los ecosistemas terrestres? Bueno, yo creo que el país tiene, digamos, la fortuna por cuestiones del azar, digámoslo así, en el sentido en que tenemos quizá una de las mayores biodiversidades, si no la primera, la segunda por kilómetro cuadrado en el mundo. Eso quiere decir que tenemos una gran riqueza, pero al mismo tiempo una gran fragilidad, asociada también a esa gran y a la complejidad de las relaciones entre los ecosistemas. Entonces, destruir 100 hectáreas en una zona tropical como la nuestra tiene impactos sobre la biodiversidad muchísimo mayores que distribuir 100 hectáreas, inclusive 1000 hectáreas en zonas templadas, en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Entonces, Colombia tiene una gran oportunidad, pero al mismo tiempo un gran riesgo de destrucción y un gran compromiso de conservación para con el mundo. Nosotros, como país tropical, al mismo tiempo, teniendo cerca del 52% de nuestra superficie aún cubierta por bosques naturales, somos unos grandes reguladores del clima global y aportamos en servicios ecosistémicos para la regulación del clima. Y desde esa perspectiva, creo que Colombia tiene la obligación de entrar a demostrarle al mundo cuál es su voluntad de conservación, pero también su capacidad de negociar para que nos compensen por una gestión que es una gestión costosa, que es una gestión que tiene un costo de oportunidad y que tiene que ser de alguna manera compensado por el resto del planeta que se beneficia de la regulación climática que Colombia puede aportar al clima global siempre y cuando conservemos nuestros ecosistemas. Entonces, yo diría en suma, tenemos una gran riqueza, un alto riesgo y una oportunidad de negociar nuestra conservación para poder tener la financiación que nos permita realmente no solamente frenar la deforestación del bosque húmedo tropical, sino también recuperar la parte intervenida y realmente afectada de nuestros ecosistemas en las zonas ya transformadas. A esto hay que ponerle ejemplos para que nos sirva de referencia. Usted es un defensor de uno de los ejemplos más grandes que en Colombia se tienen frente al tema de la protección de los ecosistemas terrestres. Cuéntenos esa experiencia de viva voz y también cómo se promueve a través con otros de esa protección de los ecosistemas terrestres. Bueno, la conservación de los ecosistemas a través de la gestión ciudadana de alguna manera estaba impedida por el mismo Estado y por la legislación colombiana. O sea, hasta la ley 99 del año 93, quien teniendo una propiedad no la estuviese utilizando con fines agropecuarios, es decir, que la tuviese en bosque, podía ser expropiado. ¿Por qué? Porque la conservación no se consideraba como una opción de uso del espacio. Hemos logrado ya demostrar, y eso se logró a través de los artículos 109 y 110 de la ley 99 del 93, reconocer la conservación en los predios privados como una opción de uso económico del espacio, respaldado, entre otras cosas,
con la Constitución Política de Colombia, que dice que una de las funciones sociales de la propiedad privada es la gestión y conservación de la función ecológica de la propiedad. Entonces, ya hoy día tenemos una legislación que apoya la conservación desde el Código de Recursos Naturales, Constitución Política, Ley 99, pero sin embargo tenemos un gran desconocimiento en la ciudadanía, no solamente de los compromisos que tenemos como ciudadanos con la conservación, sino también de la importancia de la conservación para conservar la calidad de vida de los colombianos y la sostenibilidad en los territorios. Entonces, en la Red Colombiana de Reserva Natural de la Sociedad Civil, de la cual pues fui uno de los miembros fundadores, tuvimos, entre otras cosas, una discusión muy interesante, y era si las reservas naturales tenían que ser espacios exclusivos de conservación o si podían ser espacios de conservación y producción sostenible. Finalmente acordamos que efectivamente las reservas naturales de la sociedad civil son espacios de producción y de conservación, de producción sostenible y conservación, entendiendo además que el bosque tiene que ser vinculado a la frontera productiva desde una perspectiva climáticamente inteligente. Es decir, nosotros tenemos que olvidarnos de que hay una frontera agropecuaria y una frontera de conservación. No, todas las áreas que conservamos están hoy jugando un papel dentro de las posibilidades de conservación, dentro de las posibilidades de producción y dentro de las posibilidades incluso de calidad de vida de las comunidades. Todos sabemos hoy día, a través de la información, por ejemplo, de los ríos voladores y del carácter, digamos, de regulación climática que hace el bosque amazónico, que en Bogotá nosotros no tendremos agua si destruimos la Amazonía, porque la mayor parte del agua que llega a Chingaza es resultado del ciclo hidrológico regulado por el bosque tropical de la Amazonía en su conjunto. Entonces, hay relaciones entre la conservación y la producción y la calidad de vida que no podemos dejar de lado. Y de otra parte, todas las zonas intervenidas tienen tienen biodiversidad y tienen un gran potencial de recuperación de la biodiversidad. Y esa es una tarea de todos, no solamente en el planeta, sino en el caso nuestro, de todos los colombianos, y particularmente de los colombianos que habitamos las áreas ya intervenidas donde la degradación ha ido avanzando de una manera sistemática. Le escuché a usted de su propia reserva de la sociedad civil. 16 fanegadas, si no escuché mal. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Desde el 2001 son 20 años. ¿Y cómo lo siente? ¿Cómo se siente no solamente como ser humano, me imagino, una gratificación absolutamente especial, pero sí cómo siente usted que ha podido ver y palpar realmente ese cambio desde una estructura de 16 fanegadas? 16 fanegadas más o menos pueden ser unos 10 hectáreas, 10 campos de fútbol, más o menos. Entonces, para que por favor le cuente a nuestras personas que nos siguen hoy, ¿cómo lo vive usted en su propia reserva de la sociedad civil? Un caso propio suyo. Bueno, muchas gracias. Sí, cuando nosotros adquirimos, digamos, en una zona de minifundio cerca de Machetá, Cundinamarca, en Mulatá, exactamente, en la vereda de Mulatá, un espacio para iniciar un proceso de revegetalización. Al principio la gente, me acuerdo que el vecino me dijo, pero don Juan Pablo, si usted es buena gente, ¿por qué me hace este mal? Yo le dije, pero ¿qué mal? Dígame ¿qué mal, don Toño? Me dice, no, usted me está haciendo unos huecos para sembrar unos árboles aquí en el límite, y eso me va a dañar el pasto. Esos arbolitos al menos 1,5 metros. O sea, ¿por qué? Porque para él el árbol competía con la producción de pasto. Yo le dije, mira, se los voy a correr, pero esto que vamos a sembrar aquí, entre otras cosas, algunos de estos árboles, como el aliso, le va a fijar nitrógeno y al contrario le va a favorecer el crecimiento del pasto. Ahí estábamos buscando, digamos, recrear sistemas silvopastoriles que venían a modificar un paisaje donde ya los árboles solamente existían en algunas pequeñas cercas como linderos, básicamente, pero donde había desaparecido la vegetación arbórea. Empezamos entonces a sembrar especies nativas y especies que alimentaran aves y que alimentaran abejas e insectos. ¿Qué pasó? Paulatinamente, pues fuimos recuperando áreas de cercas vivas que hicimos de 10 metros de ancho, los bordes de las quebradas, o de la quebrada, pues porque era un pedacito de borde de quebrada, creamos un corredor biológico y luego incluso empezamos a reproducir los árboles que nacían en el corredor biológico, las pequeñas plántulas
las llevábamos a vivero y de allí las volvíamos a reintroducir en las zonas que queríamos hacer la revitalización. Y empezamos a encontrar que en una zona que anteriormente era solamente pasto, que ahora ya era una zona con vegetación, con un bosque relativamente recuperado, empezamos a extraer plántulas de especies que nosotros no habíamos sembrado, que habían venido ya traídas, digamos, por los pájaros fundamentalmente. Y eso fue una linda experiencia con los colegios, que empezamos a traer los colegios para mostrarles el proceso de recuperación de la vegetación, pero quizá un factor supremamente importante fue la persona que lidera este proceso, que se llama Jorge Piñeros, que trabaja con nosotros pues, desde el momento en que compramos el potrero, digamos que hoy día es una reserva. Jorge es un gran conocedor de las especies nativas, él sabe qué árboles, qué aves llegan a qué árboles, conoce el nombre de la planta, conoce el nombre, digamos, del pájaro. Y un día yo invité al profesor, al rector del colegio de Machetá y a los profesores de las escuelas a que vinieran a ver lo que se estaba haciendo para que lo fuéramos divulgando a nivel de la cuenca. Y ahí venían, pues todos eran gente graduada y tal. Y Jorge pues había hecho hasta quinto elemental y él consideraba pues que frente a los profesores, dentro de los cuales estaban los profesores de su hija, pues él no era un conocedor. Yo le dije, no, Jorge, en este caso yo voy a hacerle una introducción a la gente de lo que es la reserva, el proceso de restauración ecológica que hemos ido haciendo, pero quién sabe es usted. Entonces yo le voy a dar la palabra para que usted sea el que le cuente a la gente qué árboles hay, cómo los hemos ido recuperando y qué especies nos visitan. Y realmente la clase de Jorge fue una clase magistral. Y a partir de ese momento, obviamente el reconocimiento que los profesores del colegio hicieron al conocimiento local cambió de perspectiva completamente. Yo creo que ese ha sido para mí uno de los momentos más satisfactorios, ver cómo la reivindicación del conocimiento local es supremamente importante y es la fuente para poder generar cambios a nivel del territorio. Muy interesante, nos dijo incluso pasaron de 16 tipos de aves a 40 y pico, o sea, casi 3 veces. Eso es el 300%, es una monumental, además, en un área tan pequeña, tener 42 especies de aves diferentes, eso casi no lo se logra, por ejemplo, entre Europa, entre los Urales y el Cabo de Finisterre o el Cañón o el Peñón de Gibraltar, de pronto no habrá más de 200 especies de aves distintas. Aquí es solo 16, en 16 fanegadas ya tenemos vistas 42. Eso demuestra lo que hay que hacer para proteger. Pero nos podríamos quedar acá mucho tiempo. Solamente quisiera que nos diera una frase final para estimular a preservar los ecosistemas en Colombia, por favor. Yo diría que la recuperación de los ecosistemas en las áreas intervenidas es tan importante como la conservación de los ecosistemas en las áreas protegidas, y que la conectividad entre las zonas protegidas y las áreas intervenidas son la fuente y la posibilidad de la conservación de la biodiversidad, más en este tiempo de calentamiento global, donde efectivamente muchas especies han tenido que ir migrando altitudinalmente porque la temperatura ha ido incrementándose. Entonces, la conservación es tarea de todos y la gestión de la conservación es importante como parte de nuestra gestión por una mejor calidad de vida para nosotros, nuestros vecinos y nuestras comunidades. Muchísimas gracias al doctor Juan Pablo Ruiz por esta abrebocas. Nos quedamos con la tarea, lo coordinaré con usted, de hacer una visita a la reserva para hacer un programa desde la reserva con la cámara y todo en aras de promover, porque desde la conservación, desde cada grupo humano pequeño, un individuo o un conjunto de amigos, se logra romper el ciclo de la indiferencia y poder avanzar. Si usted se imagina, todos los dueños de minifundos y minifundos hicieran parte de este tema, tendríamos no 16 fanegadas, sino muchísimas más, en una ampliación absoluta de lo que usted menciona, que es fundamental, que es la conectividad. Entonces, muchísimas gracias, Juan Pablo, por este abrebocas, por este llamado a la motivación y a la reflexión acerca de cómo proteger nuestros ecosistemas, sabiendo que es una tarea de todos, una tarea ardua, pero absolutamente necesaria y que implica
una persistencia como la que va el alpinista subiendo hasta alcanzar la cima. Muchísimas gracias por habernos atendido en el día de hoy, Juan Pablo. No, muchas gracias a ustedes y que en el futuro cada finca sea una reserva y cada reserva sea un espacio de producción sostenible. Esa es nuestra meta. Muchas gracias.